Ya, bueno, vamos a continuar entonces lo que estábamos haciendo de máximos y mínimos. Ya, entonces, em, bueno, lo que le estaba diciendo entonces es que, ya, voy a volver a hacer el dibujo, vuelvo a darle la misma explicación. El asunto es que si tú tienes una curva que es así, ¿no es cierto? Entonces, nosotros identificamos los máximos y los mínimos de distintas formas. ¿No? Digamos que esta cuestión, no. Digamos que hay eso, y se va para abajo. Ya. Es como una montañita. Ya, un cordón montañoso. Entonces, identificamos que en este puntito de aquí hay un máximo, en este puntito de aquí hay un mínimo, en este puntito de acá hay un máximo, en este puntito de aquí hay un mínimo, acá hay un máximo, acá hay un mínimo y acá hay un máximo. ¿Vale? Tenemos todos esos puntos. Ahora, es distinto de lo que estábamos viendo ayer. Insisto, tiene que hacer la diferencia. Por ejemplo, este de aquí, ese se llama máximo global, ¿cierto? Que lo estábamos estudiando ayer, de hecho. Máximo, o también le llamábamos máximo absoluto. Ya, en realidad, más bien, uno lo ve gráficamente, pero lo que me interesa siempre es la coordenada X del puntito en cuestión, ¿no? ¿Cuál es la coordenada X que está ahí debajo? ¿Ya? Mientras que, por ejemplo, me parece que en este dibujo, este de aquí sería el mínimo absoluto, ¿no es cierto? No, mentira, no tiene mínimo absoluto. En este dibujo no hay. No, pero estas cosas sí son mínimos y máximos locales, ¿no? Quiero que le quede claro esa cuestión. Todos estos puntitos que estoy marcando con color morado, todos son máximos y mínimos locales. ¿Mm? Como que en las cercanías del punto hay un cerrito y hay un valle, ¿no? Correspondientemente. Hay que ver en qué cosa es cada uno y esos son máximos o mínimos locales. Entonces, ahora, hoy vamos a hacerle hincapié a los máximos y mínimos locales, mientras que ayer hablábamos de los globales. ¿Ok? La diferencia entonces de lo que es global o absoluto es que es el más grande de todos, mientras cuando algo es local es porque es más grande, pero como en una región chiquitita. ¿Mm? Esa es la gran diferencia. Que estoy marcándolo como con unos circulitos morados. Porque ahí el punto es más pequeño o más grande que todos. Pero en esa región acotada, ¿sí? Algo bien pequeñito. Ya, esa es la gran diferencia entre algo que es global y algo que es local, ¿cierto? Lo global es todo y local es algo en las cercanías del punto. Entonces, bueno, le quiero mostrar algunos ejemplos. No sé, pues por ejemplo, le voy a mostrar algunos ejemplitos. Si yo le doy esta cosa que es una parábola, no sé, ya le voy a dar algo concreto. Esta palabra, esta parábola, x cuadrado más 1, esta parábola es así. Ya, ese puntito de ahí entonces, que se alcanza a la altura 1 para x igual a 0, ese punto será un máximo. Y de hecho es el máximo absoluto, ¿no? Este puntito de aquí es el máximo global. En general lo que ocurre con las parábolas es que, me imagino lo podrá interpretar usted. En general lo que ocurre con las parábolas es que ese puntito donde está el vértice precisamente, o es un mínimo si la parábola va para arriba, o es un máximo si la parábola va para abajo, ¿no? Si es una parábola de nuevo para abajo es un máximo, si es una parábola para arriba es un mínimo, etcétera, ¿no es cierto? Las parábolas tienen un puro punto máximo, un puro punto mínimo, ¿sí? Por ejemplo, esta que está graficada aquí tiene solo un máximo, no tiene ningún mínimo. ¿Ya? No tiene ningún tope abajo, ¿no? Porque se va hacia el infinito negativo. Ya, ese es un ejemplo. Más ejemplos que les voy a mostrar. Entonces anote por ahí, esta función tiene solo máximo, no tiene mínimos.
¿Mm? Otro ejemplo de las funciones que hemos visto, una recta, por ejemplo, una recta que es así. Esta recta no tiene ni máximos ni mínimos, ¿no? No sé si eso es evidente o no es evidente para usted. Esta recta, las rectas que son así, no tienen ni máximos ni mínimo. ¿Ya? Porque no hay ningún punto que esté ni más arriba ni ningún punto que esté más abajo, porque la recta lo aborda todo, ¿no? Ya, espero que eso se entienda. Las rectas que son así oblicuas no tienen ni máximo ni mínimo, ¿no? El caso de la parábola esta no tiene mínimo. ¿Ya? Ahí tiene algunos ejemplos entonces de lo que estamos viendo. Le voy a mostrar otro dibujo más. Plano cartesiano. Otro dibujo más. ¿Qué pasa si le doy esta curva? ¿Qué pasa con esta función? ¿Cuáles serán sus máximos o mínimos? ¿Qué cree usted? ¿Máximos? ¿Mínimos? Si todos los puntos están a la misma altura, ¿qué pasa con eso? Pregunta para el público. ¿Qué pasa con esta función de acá con sus máximos y mínimos? ¿No existen? ¿No tiene ninguno? Ya, la respuesta en realidad es que los tiene todos. ¿Mm? Está bien lo que están pensando, pero no, es al revés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los puntitos, todos están a la misma altura, ¿no es cierto? Todos. Cualquier punto que tú tomes en esta curva está a la misma altura, por lo tanto todos son máximos y todos son mínimos al mismo tiempo. Locales y absolutos. Es como que acá los máximos y los mínimos son lo mismo en este caso, ¿no? Porque están más arriba y más abajo al mismo tiempo, ¿no? Entonces voy a anotar esa respuesta. En este caso, todos los puntos son máximos y mínimos a la vez. En este caso, ¿ya? Todos los puntos son así. Y más encima son máximos y mínimos tanto absolutos como locales. Como que es todo al mismo tiempo. En este caso es todo, todo, todo. Ya, eso. Entonces, bueno, de las funciones que nosotros hemos visto, voy a borrar esta por ejemplo, de las funciones que nosotros hemos visto, tú podrías empezar a estudiar los máximos y los mínimos de cada función, ¿no? Por ejemplo, la exponencial, que alguna vez la estudiamos, la exponencial no tiene ni máximos ni mínimos, ¿no? No tiene ningún punto que esté más arriba ni ningún punto que esté más abajo tampoco. La exponencial era así. ¿Ya? Etcétera. Tú podrías ponerte a estudiar cualquiera de las funciones que hemos visto. Entonces anotemos por acá. No tiene máximos ni mínimos. Ninguno. ¿Ya? El logaritmo, el valor absoluto, tú podrías hacer el estudio de cada una de las funciones que hemos estudiado, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. La raíz cuadrada también la hemos visto. Las funciones cúbicas las hemos estudiado. ¿Qué más? Logaritmo. También hemos estudiado algunas funciones polinomiales. Un poquito más avanzadas de grado 4, grado 5 a veces. Bueno, en fin. Le voy a dar ahora una definición que tiene relación con lo que hemos estado viendo de los máximos y mínimos locales. El asunto es que la clase de hoy, como le había dicho, se trata de
¿Cuál es la herramienta matemática para poder calcular los máximos y mínimos, pero que sean locales? Locales. Ayer estudiamos los globales. Hay que ver cómo se hace para el caso de los locales. Para eso tenemos que definir una cosa. Definición. Que esto yo ya se lo he venido diciendo un montón de veces, pero nunca se lo he definido. Ahora se lo voy a definir. Sea f definida en un intervalo de a, b a r. Tomo una función. Ya. Decimos que, primero, no. Sean x1 menor a x2. No, lo voy a anotar bien. x1, x2, cualquier par de números en el intervalo a, b, tales que el primero es menor que el segundo. Ya, ahora sí. Entonces, definición 1. Decimos que la función es creciente. Subrayo esta palabra creciente. Si f de x1 es menor a f de x2. Segundo, decimos que f es decreciente, subrayo decreciente, si al revés, f de x1 es mayor a f de x2. Ya, ahí tienen la definición. Estas palabras yo ya las he ocupado y las hemos hablado y lo hemos utilizado en el curso varias veces. No es nada nuevo, solo que ahora se lo estoy formalizando. No, esto es así, pum. Así se define. Pero la idea es súper sencilla, como lo hemos estado haciendo. ¿Ya? Entonces, ahora le estoy formalizando las palabras creciente y decreciente. Una función creciente y una función decreciente. ¿Qué es cada cosa? Una función creciente es una función que va para arriba y una función decreciente es una función que va para abajo. Eso es sencillamente eso. Se formaliza así, así se define. Y el asunto es que, claro, si tú miras el plano cartesiano, lo miras de izquierda a derecha, ¿cierto? En ese orden, de izquierda a derecha, depende si la función va hacia arriba, es creciente, si la función va para abajo, es decreciente. Estas son las palabras que ocupamos, ¿no? Vocabulario matemático, creciente, decreciente. Es súper simple la idea, así se define. Y el asunto es que esto nos va a servir para estudiar los máximos y mínimos locales, precisamente, lo que queremos hacer. Con esto podemos estudiar los máximos y mínimos locales y estudiar otra cosa que se llaman los intervalos de crecimiento. Se lo voy a mostrar. Y lo que pasa, le hago otro plano cartesiano, dibujo. Ahí, imagínense, tiene esa función. Como se lo había comentado ayer, cuando vimos ese GIF, que de nuevo el mismo GIF, que era un GIF como de una curva que iba como así, ¿no? Ya.
Por ejemplo, si tú consideras este puntito de aquí de la función, específicamente ese punto, la recta tangente es una recta que es como así. A ver si puedo dibujarla bien. Será como una recta que es como así. Ya, esa será su recta tangente dibujada en verde. La recta tangente aquí es creciente, es una recta que va para arriba. Como ya se lo he dicho varias veces, cuando la recta va hacia arriba es porque la pendiente es positiva. Cuando una recta tangente, cuando una recta en general va hacia arriba es porque su pendiente es positiva. Mientras que, por ejemplo, distinto es si yo me fijo en este puntito de aquí que estoy marcando con naranjo, acá la recta tangente va hacia abajo, ¿no? Si ya dibujo la tangente es como una cosa como así, ¿ya? Que va bajando. Y en estos casos, también se lo comentaba, acá la pendiente es negativa. ¿Mm? Entonces es como que las rectas tangentes van haciendo esto. Si usted se da cuenta es como una montaña rusa, como que la recta va subiendo, llega a un tope, luego empieza a bajar, llega a un tope, luego empieza a subir, llega a un tope, luego empieza a bajar. Y es como que las pendientes van de esta forma, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿no? Y como que va a empezar a cambiar de signo la pendiente de todas las rectas tangentes. Quiero que eso le quede súper claro. Cuando la curva va como hacia arriba es porque la pendiente es positiva. Son sinónimos eso. Mientras que si la curva va para abajo, la pendiente es negativa. ¿Ya? Ese es el criterio para estudiar los intervalos de crecimiento y lo que vamos a hacer de máximos y mínimos. Porque esa pendiente, como usted sabe, no es una pendiente cualquiera, sino que es precisamente la derivada. Cosa que se lo he repetido varias veces, espero que se acuerde, pero la pendiente de la recta tangente es exactamente la derivada de la función. Entonces estas m's en realidad no son una m cualquiera, sino que es la derivada de la función evaluada en el punto. En el punto que le corresponde, en el primer caso es ese punto verde y en el segundo caso este punto naranjo. ¿Ya? Entonces el teorema, ahora se lo voy a formalizar. El teorema te dice entonces que la función es creciente sí y solo si la derivada es positiva. Teorema sea f una función en el intervalo a, b que sea derivable. Entonces 1, f es creciente en el intervalo a, b, sí y solo si, flechita para los dos lados, sí y solo si la derivada es positiva para todo x en el intervalo. Segundo, f es decreciente, es el análogo de esta cuestión. Es decreciente sí y solo si la derivada es negativa. Ya, eso. Entonces lo que le estaba diciendo, la función, dejé de compartir pantalla, ahí sí. La función es creciente cuando la derivada es positiva y la función es decreciente cuando la derivada es negativa. Lo único que me va a importar entonces es el signo que tiene la derivada. Ni siquiera cuál es su valor, solo el signo, si es un signo positivo o es un signo negativo. Con eso voy a poder saber si la función ahí es creciente o es decreciente. Si va para arriba o va para abajo.
Ya, eso. Entonces con eso tenemos identificado si una función sube o baja, ¿no? Con la derivada, solamente mirando la derivada, el signo de la derivada. Por ejemplo, le voy a mostrar un ejemplo, a ver. Por ejemplo, mire, vamos a hacer un ejemplo que esto es más o menos largo, pero vamos a resolverlo. Ejemplo, determine los intervalos de crecimiento le voy a dar una función y quiero que me diga usted crecimiento. Quiero que me diga dónde la función está subiendo y dónde la función está bajando. ¿En qué rango está pasando esto? Intervalos de crecimiento de la función esta. F de x igual a x cubo tercios menos x cuadrado menos 3x más 4. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, insisto, yo le doy una función, que acá está súper explícito, esto es, y le voy a pedir que me diga dónde la función sube, en qué lugar, en qué rango la función sube y en qué rango la función baja. ¿Mm? Que me identifique todo eso. En qué lugares del dominio la función está subiendo y en qué lugares del dominio la función está bajando. Para aplicar el teorema que acabamos de ver. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿intervalos se supone que nosotros sabemos los locales o nada que ver? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Que con estos intervalos se supone que nosotros vamos a conocer los puntos eh, locales, o es un tema aparte que me confundí un poco. Sí, no, todavía no le hablo de los máximos y mínimos locales. O sea, no se lo he formalizado. Por el momento solo le estoy hablando de crecimiento y decrecimiento. Pero para allá va la cosa. ¿M? Todavía no. Ah, ya, ¿Sí? gracias. Por ahora solo le estoy preguntando como que me diga dónde la función sube y dónde la función baja. ¿M? Porque imagina, no sé, te voy a poner un dibujo. Imagínate que la función es así, una montaña rusa así. Entonces tú me tienes que decir ya, como que de aquí hasta acá la función está subiendo, ¿no? En este rango de aquí hasta acá la función está subiendo. Listo, de aquí hasta aquí la función está bajando. Después de aquí hasta acá la función empieza a subir. ¿Se entiende? De aquí hasta acá la función empieza a bajar. De acá hasta acá la función empieza a subir. ¿Sí? Es como que estas curvas van así, para arriba, para abajo, etcétera, ¿no? Entonces tiene que saber identificar cuáles son los rangos donde la función está subiendo y no está bajando. Ya. Ahora, este dibujo no es así de complicado, ¿no? Una función cúbica no es así de compleja, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué hay que hacer entonces para hacer esto? Lo que, de acuerdo al teorema que acabamos de ver, tú tienes que saber el signo de la derivada, insisto. Me basta saber el signo de la derivada, si el signo es positivo o el signo es negativo. Si el signo es positivo de la derivada o es negativo de la derivada. Entonces, lo primero es derivar esta cosa. Calcule f', ¿cuánto va a dar f'? Lo escucho. Dígame, ¿cuánto es la derivada de la función?
¿Cuál es la derivada de esta función? X cuadrado menos ¿Ya? 2x menos 3. Exactamente, muy bien, muchas gracias. X cuadrado menos 2x menos 3. Justamente, muchas gracias. Sí, ya. Entonces ahora que tenemos la derivada, como se lo he dicho, lo que nos interesa ahora saber es el signo de la derivada. ¿Dónde esta expresión es positiva? ¿Dónde esta expresión es negativa? Eso hay que resolver ahora para saber los intervalos de crecimiento. Ya entonces lo que tenemos que hacer a continuación es resolver, tomar esta expresión, x cuadrado menos 2x menos 3, y resolver esta inecuación mayor a 0. ¿Para qué valores de x se tiene esta inecuación? Cuando yo resuelva esto, me va a decir dónde la función es creciente. ¿Ya? Entonces ahora lo que hay que hacer es resolver esta inecuación que está aquí con verde. Hay que resolver esta inecuación. ¿Se acuerda cómo resolver inecuaciones cuadráticas? Que eso lo vimos hace un montón de tiempo atrás. ¿Cómo se hacía? Ahorita. ¿Alguien sabe cómo resolver esto? O la tablita. Ya, con la tablita, sí. Excelente. O sea, lo que podríamos hacer es factorizar esta cosa si es que se puede. Factorizarla, a ver. Primero, ¿cómo sería factorizar esto? Dos números que multiplicados me dan menos 3 y sumados me dan menos 2. Menos 3 y 1. Sí, exactamente, menos 3 y 1. Muy bien, claro. Eso es primero, ¿eh? Haberlo factorizado. Y ahora se hacía con una tablita. O había otra manera también que es una forma gráfica. ¿Ya? Se lo voy a hacer con la forma gráfica porque es más rápido, mire. Le voy a hacer un pequeño dibujo de esto. Lo que voy a hacer en este dibujo es graficar esta función, ¿ya? No la original que está acá arriba, esta no, sino que la que está aquí, que es una cuadrática. X cuadrado menos 2x menos 3. Eso es una función cuadrática. Analicemos esta función cuadrática, ¿ya? Vamos a analizar esta función cuadrática. Esta función cuadrática es una parábola que se abre para arriba, ¿no es cierto? Porque el x cuadrado está acompañado por un 1. Ya, es una función que se abre para arriba. ¿Cuáles son las intersecciones con el eje x de esta parábola? Son estos, el 3 y el menos 1. Tal cual es lo que aparecieron ahí, el 3 y el menos 1, con los signos contrarios de lo que están dentro del paréntesis. Entonces voy a marcar esos puntos en el plano cartesiano. El menos 1 que está por aquí y el 3 que está por acá. Como la función pasa por el eje x y es una parábola para arriba, el dibujo de esta función naturalmente que será una cosa como así. Ya, este es el dibujo de la derivada, insisto, no de la función original. ¿Por qué hago eso? Porque si yo quiero resolver esta inecuación de acá, ¿para qué valores de x se cumple esta inecuación? La respuesta va a ser ¿dónde esta parabolita está por arriba del eje x? ¿En qué rango del eje x la parábola está por encima? Que es positiva, ¿no? Y la respuesta es desde el menos 1 hacia atrás o desde el 3 hacia adelante. Entonces, la solución de esta inecuación, la voy a escribir, es así. X pertenece a desde el menos infinito hasta el menos 1 unido del 3 al más infinito. ¿Cacharon eso?
Esa es la respuesta a la inecuación. ¿Se entendió? Profe, pero entonces lo que son como, lo que están como, que son como mínimos, sería el recíproco de lo que recién Sí, se encontró como resultado. sí, sí, Ya. justamente. Ya, entonces, bueno, no sé si se entendió esto ¿Cómo resolví la inecuación al final? No sé si cacharon, lo hice con un dibujo, básicamente. Entonces la solución de la inecuación que está en verde está ahí, es ese intervalo, del -1 para la izquierda o del 3 para la derecha. Entonces la respuesta finalmente es que ahí, en ese lugar, mi función original es creciente. Anotemos eso. Conclusión entonces de esto que acabo de hacer. Conclusión de lo que acabo de hacer. Ahí la derivada es positiva. Por lo tanto, por el teorema que acabamos de decir, la función original, no la derivada, la original es creciente. Es creciente en este intervalo, del menos infinito hasta el -1, unido del 3 al más infinito. Ahí la función es creciente. El recíproco de este intervalo, lo que le falta a este intervalo, es donde la función es decreciente. Entonces, ¿dónde la función será decreciente? ¿En qué lugar? Es lo opuesto del intervalo anterior. ¿Dónde la función será decreciente entonces? Entre el -1 y el 3 abierto. Eso, justamente. En ese intervalo, que es lo opuesto a lo anterior. Entre el -1 y el 3. Todo abierto. ¿Ya? Ahí la función es decreciente. Porque ahí la derivada es negativa. ¿Ya? En la primera parte la derivada es positiva, en la segunda parte la derivada es negativa. Con esto yo tengo identificados, estos se llaman intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? Yo tengo súper identificado que en este rango la función sube y en este rango la función baja. Dale, voy a borrar esto entonces. Le voy a hacer entonces finalmente un dibujo. Para que se convenza de la situación. Mire, vamos a hacer un plano cartesiano y vamos a ubicar los puntos, el -3 y el 1. Entonces, perdón, el -1 y el 3 quise decir. El -1 y por acá está el 3. El dibujo de esta función es una cosa como así, mire. Vamos a dibujar la función f, ¿ya? Usted sabe que desde el -1 a la izquierda, aquí la función es creciente. La función es creciente en ese lugar. Por lo tanto, la función, no sé, pues va a ser una cosa como así. Y luego, entre el -1 y el 3, la función es decreciente, por lo tanto alcanza como un tope y empieza a bajar. Pero luego, en el 3, del 3 a la derecha, la función empieza a subir. Entonces tiene que ser de nuevo para arriba. ¿Se da cuenta? Con eso puedo como inferir cómo será el gráfico de la función. Del -1 a la izquierda la función va subiendo, luego empieza a bajar y luego del 3 a la derecha empieza a subir de nuevo. Entonces el gráfico es una estimación, el gráfico de la curva es así. ¿Se entendió?
Y ahí usted puede, de hecho, puede identificar al tiro los máximos y mínimos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, pero lo voy a anotar entonces. Observe entonces, observación, de acá se identifica inmediatamente que el punto -1, x igual a -1, es un máximo local. ¿Ya? Y el x igual a 3 es un mínimo local. ¿Sí? Porque en el -1 alcanza un cerrito y en el 3 hay como un valle, ¿no? Ya, no sé, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está quedando todo claro? Profe, Sí. en la mayoría de los ejercicios tengo que lograr graficar o esta es una opción solamente. No, esto se lo doy yo como para que lo pueda ver. A menos que en el ejercicio le pidan así como grafique la función, que a lo mejor puede ser, pero depende si se lo piden o no. Ah, ya. En este caso yo no se lo pedían, yo lo hice como para que lo pudiera ver nomás. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Entonces, ¿cómo se calculan finalmente los máximos y los mínimos? Se hacen mirando los intervalos de crecimiento. Porque si tú sabes que, mira, una función va subiendo y por alguna razón la función va subiendo y de repente deja de subir y empieza a bajar, es porque tiene que haber hecho como un cerro, ¿no? Como la montaña rusa cuando alcanza el tope, ¿no? Entonces ahí hay un máximo, naturalmente. Y por el contrario, si la función va bajando y por alguna razón de repente empieza a subir, es porque allí había un mínimo. Con eso podemos identificar máximos y mínimos, mirando los intervalos de crecimiento. Ese es un teorema, de hecho, se lo voy a anunciar. El teorema te dice lo siguiente: sea una función definida en un intervalo a, b, derivable, no diferenciable, lo mismo en este contexto. Diferenciable donde el intervalo abierto a, b, el abierto a, b contiene un punto crítico. Al punto crítico C. Entonces, punto. Primera parte. Lo voy a anotar en texto. Si f' cambia de signo de positiva a negativa en x igual a c, entonces f tiene un, si es positiva a negativa, claro, es un máximo local en x igual a c. Segundo, el contrario. Si f' cambia de signo de negativa a positiva en x igual a c, entonces f tiene un mínimo local en x igual a c. Ese es el teorema.
Entonces, necesito estudiar los cambios de signos de la derivada, para saber cuáles son máximos y cuáles son mínimos finalmente. ¿Dónde están los puntos extremos de la función? Ya, ese es el teorema. Y le repito, esto es re útil como para muchísimos contextos en matemática. Ahora se lo estoy mostrando así como en lo abstracto, con funciones en abstracto nomás, po. Pero esto se aplica a la vida real en muchas cosas, po. Muchas cosas. Como lo que hemos estado viendo, por ejemplo, que le compete a su carrera, es como esto de los ingresos y los costos, que con eso puedo identificar dónde el ingreso está subiendo, dónde el ingreso está bajando, ¿no? Las ganancias, dónde la ganancia está subiendo, dónde la ganancia está bajando. Dónde hay un máximo de ganancia, dónde hay un mínimo de ganancia. Toda esa información es re útil. Todo eso se estudia con una derivada. Y muchas cosas más. En física, en toda la ciencia en verdad aparecen las derivadas en este contexto de máximo y mínimo, porque es re útil. Ya veamos un ejercicio entonces para aplicar de nuevo este contenido. Quiero que me calcule los intervalos de crecimiento y los máximos mínimos. Profe, Sí. decía el 2 del teorema que no lo alcancé a ver. Ah, ya, disculpa. Vuelvo a otra. Ahí está. Ya ahí sí. Sí, ya. Gracias. Entonces, ya vamos a hacer lo mismo. Le voy a poner una función y quiero que usted me calcule los máximos y los mínimos de la función. Por ejemplo, esta. Lo mismo. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función tanto. Esta función f de x igual a, le voy a dar esta función, x cuadrado partido por 2 menos x. ¿Ya? Indicando sus máximos y mínimos. Ok, quiero que intente hacer este ejercicio. Quiero que trate de hacerlo tú, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Derivar y ver el signo de la derivada. ¿Dónde la derivada es positiva? ¿Dónde la derivada es negativa? ¿Ya? Eso. Entonces, el primer paso se lo voy a dejar así como encaminado. Lo primero que tiene que saber es cuál es la derivada. Para eso tiene que derivar la función. Y luego ver dónde pasa que esto es positivo y dónde pasa que esto es negativo, ¿no? Eso va a tener que hacer usted. Trata de hacerlo, lo vamos a revisar en un rato.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Revisemos entonces. Revisemos entonces ya la derivada. Primero calculamos la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? A ver. Y la derivada de la función, bueno, hay que derivar esto con la regla de la división. ¿Se acuerda que lo vimos? Ya, derivada de la división. Entonces, la regla de la división me dice que tienes que derivar lo de arriba. Lo voy a dejar anotado así. La derivada de x cuadrado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido por lo que esté abajo al cuadrado. Ya, entonces, ¿cuánto da esto? Es la derivada de x cuadrado 2x por 2 menos x, menos, esto es x cuadrado por la derivada de 2 menos x, que es menos 1, partido por 2 menos x al cuadrado. Hay que trabajar esta expresión, tratar de reducirlo lo más posible, ¿no es cierto? A ver, voy a subir esto un poco más. Indicando sus máximos y mínimos. Ya. Chun chun. Ya. Reducimos un poco más esta expresión, entonces factorizo acá, o sea, distribuyo. Me queda 4x menos 2x cuadrado más x cuadrado partido por 2 menos x al cuadrado. ¿Cuánto da esto finalmente? Da 4x menos x cuadrado. O bien, si lo factorizo arriba, a ver si está correcto lo que estoy haciendo, claro. Puedo factorizar arriba por x también. Me queda x veces 4 menos x. Partido por 2 menos x al cuadrado. Y esa es la expresión ya como final y compacta de la derivada. Con esto, ahora tienes que saber dónde esta derivada es positiva y dónde esta derivada es negativa. Con eso vamos a poder sacar los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos. Ya, entonces voy a borrar todo esto y me voy a quedar solo con el resultado final. Esta expresión de aquí. Ya, tengo eso. Ese es el primer paso, esa es la derivada. Segundo paso entonces es resolver esta inecuación. X por 4 menos x partido por 2 menos x al cuadrado. Esto tiene que ser mayor a 0. ¿Para qué valores de x esa cuestión es mayor a 0? Eso hay que hacer ahora. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, lo resolvemos con una tabla. La tabla de los signos. Porque mire, como yo quiero que esta fracción sea positiva, ¿qué es lo que está apareciendo en esta fracción? X, que es un número, multiplicado por 4 menos x, que es otro número, dividido por 2 menos x al cuadrado, que es otro número. Necesito que... Estoy básicamente operando tres cosas, ¿no? Con multiplicación y división. Entonces, cuando la multiplicación de tres cosas me da algo positivo, ahí puede ser como más por más por más, o menos por menos por más, o más por menos, y así como todos esos juegos de los signos. Sin embargo, si usted se da cuenta, como lo que está abajo es un cuadrado, esto ya es positivo. Eso no me aporta nada, por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es hacer una tabla solamente con estos de dos de acá arriba, porque el de abajo no importa. Entonces, ¿se acuerda? No sé si se acuerda cómo hay que hacer la tabla. Tirábamos una línea para abajo, tirábamos una línea para el lado. Ubicamos los puntos donde lo que está en verde cambia de signo, que son en el 0 y en el 4. El 0 y el 4. Tiramos el raya para abajo, raya para abajo, raya para abajo, raya para abajo.
¿Ya? Y aquí hacemos unas líneas horizontales. Listo. Entonces, este primer rectángulo simbolizaba desde el menos infinito hasta el 0 abierto. Este de acá entre el 0 y el 4. Y este de aquí del 4 al infinito. Luego me paso a la primera columna. Acá coloco la x. Acá coloco 4 menos x. Y acá entonces la multiplicación para abajo. X por 4 menos x. Ya, y ahora empiezo a rellenar con los signos de cada cosa. Entonces aquí, ¿qué coloco? ¿Más o menos? Primer cuadradito, ¿qué debería poner? Menos. Menos, ya, perfecto. Acá menos, acá claramente un 0. ¿Qué pasa aquí ahora? Más. Positivo, ¿sí? Positivo, 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 perfecto. Siguiente. ¿Qué pongo aquí? Menos. No estoy tan seguro. A ver, déjame pensar. No, pues más. Sí, pues más. ¿Por qué? Porque si tú tomas cualquier número de aquí, qué sé yo, pues el menos 1. El menos 1 lo reemplazas acá, te va a quedar 4 menos menos 1, lo cual da 5. Que es positivo. Ya, este de acá es positivo, este de aquí es positivo, en el 4 da 0 y de aquí en adelante me da negativo. Claro. Ujú. Por lo tanto ya multiplico para abajo, menos por más acá es menos, 0 por más es 0, más por más es más por 0 es 0 y más por menos es menos. Ya, y como me está importando a mí calcular cuándo esto es positivo, acá vuelvo al principio, me quedo donde aparece un más, que es solamente aquí. Entonces la solución de esta inecuación es, por lo tanto, la solución de esta inecuación es entre el 0 y el 4. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Entonces, entre el 0 y el 4, que es la solución de la inecuación, ahí la función va a ser creciente. Ahí la función es creciente. La función, como tiene derivada positiva, la función original va a ir subiendo. Ya borremos este enunciado, entonces, pium, 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 pium. Voy a subir esto. Conclusión. Luego, entonces, se sigue que la función es creciente en el intervalo del 0 al 4. Aquí es creciente. Y la función es decreciente en el contrario, en el complemento. Decreciente en el otro lado, donde en la tablita hay negativos. Ahí la función es decreciente, que es la otra parte. Es decir, desde el menos infinito al 0, unión del 4 al infinito. Ahí la función es decreciente. ¿Ya? Porque ahí la derivada es negativa, tal como indica la tabla. Ahí están los signos menos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Entonces fíjese, si tú haces como ya, para identificar finalmente los máximos y mínimos, mira, vamos a hacer una especie de diagrama. Vamos a marcar el 0 y vamos a marcar el 4. Entonces, en este rango de aquí, en esta primera zona, del 0 a la izquierda, dice que la función es decreciente, o sea que es una función que va hacia abajo. Voy a poner como una flecha así, oblicua para abajo, ¿ya? Luego, en este rango, entre el 0 y el 4, la función es creciente, entonces es una función que va para arriba. Y después de nuevo, del 4 a la derecha, la función es decreciente, o sea que de nuevo va abajo. Entonces la curva de la función es como así. Va bajando, luego empieza a subir,
luego empieza a bajar. Por lo tanto, de ahí yo puedo identificar al tiro cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Ya, eso falta completar. ¿Cuál es máximo y cuál es mínimo? ¿Qué me dices tú? ¿Cuál es máximo y cuál es mínimo? El mínimo local sería 0 y el máximo sería 4. Exactamente. Muy bien. Entonces, la conclusión de este dibujito y lo que acabamos de decir, y estos intervalos que están marcados arriba, es que claro, el x igual a 0 es mínimo local. Y el x igual a 4 es máximo local. Ya, eso termina el ejercicio. Ahí estamos listos. ¿Alguna pregunta? Ahí estamos listos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya, qué bueno. Esto que acabamos de ver se llama el criterio de la primera derivada. Así se titula esta clase, de hecho, si usted revisa el PDF, así se llama. Criterio de la primera derivada. ¿Ya? Cuando le hablan entonces del criterio de la primera derivada, se hace referencia a esto. Que intervalos de crecimiento y decrecimiento para estudiar máximos y mínimos. Voy a borrar todo, entonces, repito, esto se llama criterio de la primera derivada. Y eso es con el teorema que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, ya. Ese es el nombre que recibe todo lo que hemos hecho hoy. Criterio de la primera derivada. Mañana, se lo comento porque mañana, que es la última clase, vamos a ver algo que se llama el criterio de la segunda derivada. Que es como profundizar en este tema un poquito más. Eso, ya estamos listos. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? No. Profe, ¿las clases se acaban mañana? O sea, las de matemáticas como materia. Sí, pues mañana es la última. Mm, y después vamos a tener, o sea, yo igual le puedo mandar correo preguntándole Sí, cosas por así. supuesto. Las clases de la próxima semana son clases como de repaso, ¿verdad? Como de ejercitación y ensayos de prueba y cosas así, pero ya no va a haber más materia. Ah, Cualquier ya, cosa me pueden mandar correo, sí, sin duda. ya. Gracias, profe. Ya. Eso, gente, que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense. Chao, igual.